Tú me dices Bueno, cuando grabes, Raúl. Ok, pues muy buenas noches. En este mes de noviembre, hoy Día de Todos los Santos, iniciamos nuestro mes de Celebremos la Vida a través de la muerte. Vamos a tener hoy como primer día al licenciado tanatólogo Jesús Alejandro González Ríos, quien es licenciado en Trabajo Social y en Tanatología. Nuestra querida coordinadora de este mes es Mónica Islas, la licenciada Mónica Islas, quien además también es tanatóloga. Bueno, le cedo la palabra para que podamos iniciar con todo el gusto. Bienvenido Alejandro, bienvenida Mónica, y esperamos que este mes sea sensacional y aprendamos mucho sobre la vida a través de la muerte. Bueno, buenas noches a todos, ¿verdad? Un gusto coincidir esta tarde con cada uno de ustedes. Y como bien dice Teresita, ¿verdad? Nuestra directora, me acompaña Alejandro, el licenciado Alejandro González Ríos, él es licenciado en Trabajo Social y tanatólogo, y nos va a compartir un tema muy interesante y de suma importancia de la celebración del Día de Muertos. Ahorita él ya hacía una introducción, ¿verdad? De lo que más o menos en lo que se va a enfocar. Y también decíamos ahorita que durante el mes se van a estar llevando a cabo conferencias, mesas como paneles, de intervención de los que van a estar compartiendo sus procesos, ¿verdad? De duelo y pues muy interesantes van a estar los temas. Por favor de Dios, esperamos y deseamos que estemos, ¿verdad? Conectados durante este mes de noviembre, así como el mes de octubre estuvo muy edificante. El mes de noviembre también nos traiga mucho conocimiento y sabiduría de nuestras tradiciones y celebraciones que se celebran en nuestro estado y algunos países. Les doy la muy cordial bienvenida a todos los que están esta tarde con su tiempo aquí con nosotros. Y bueno, iniciamos, ¿verdad?, con el tema de esta noche. Muchas gracias. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Gracias. Alejandro. Muy buenas noches. Para comenzar, vamos a hablar lo que es la celebración del Día de Muertos. Primeramente me gustaría saber y me gustaría que ustedes opinaran acerca de qué es el Día de Muertos. A qué se les ponen ofrendas y las ofrendas rituales y los altares de muertos, si los han utilizado en algún momento en su vida, ya sea en escuela, ya sea en familia o en cualquier ámbito. Si gustan participar, se los agradecería mucho. ¿Qué es el Día de Muertos? Para algunos de ustedes, ¿cómo lo celebran? ¿A quiénes le ponen las ofrendas? Aquí están. Quisieran decir hablado mucho. Exacto. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escucho? Totalmente que claro sí. que sí, adelante. Bueno, pues primeramente muchas gracias por invitarnos a esta plática que seguramente va a estar muy interesante. Buenas noches, Alejandro, Mónica, gracias por la invitación. Y pues, ¿qué es el Día de Muertos? Pues es un día que celebramos a nivel nacional, aquí en México, pues algunos países internacionales, que cada vez se unen más los países, ¿no? Pero aquí en México, bueno, yo soy del Distrito Federal y pues allá siempre desde que yo era niña, es una tradición donde vamos a darle homenaje a nuestros seres queridos que pues ya partieron, ¿verdad?
Entonces, para mí, pues es un día muy especial porque desde niña lo viví con mis papás. Y sigo la tradición ahorita. Poner un altar en mi casa para venerar a las personas que ya se fueron de mi familia o amigos, personas que han estado en tu vida. ¿Y qué se pone en el altar de muertos? Pues preferentemente cosas que a ellos les gustaron en vida, alimentos, bebidas, dulces a los niños. O sea que realmente pues es un altar muy alusivo para festejar, podría yo decir festejar, porque es un festejo, es un día que todos estamos contentos de que existe ese día y creemos que nuestros seres queridos vienen a visitarnos. Entonces, para mí eso es. Muchas gracias. Gracias, Tony. Muchas gracias. Un gusto que nos acompañes. Sí, gracias a ustedes. Y aquí bien atenta a esta información de que sin duda va a ser muy buena, ya que tanto Alejandro como tú he tenido el gusto de trabajar con ustedes. Sé que son excelentes expositores y muchas felicidades aquí atenta a su plática. Gracias. Gracias. ¿Hay un comentario, Alejandro? Aquí hay un comentario que dice que el Día de Muertos es generar la ilusión de reencontrarnos con los que ya se fueron. Ajá, nuestra amiga Ada. También María Teresa nos dice que la celebración en lo personal le encanta por todo lo que se realiza y porque nos da la ilusión de reencontrarnos con nuestros seres que ya se fueron, que ya partieron, que ya trascendieron. Muchas gracias. En sí, la celebración del Día de Muertos es eso para muchas personas, es reencontrarnos con las almas, con los espíritus de nuestros seres que ya se nos adelantaron en el camino o en sí que ya murieron. Hay personas que aún todavía no les gusta utilizar la palabra muerte por los tabúes que decíamos hace rato con Tere, ¿no? ¿A quién se le pone ofrenda? Las ofrendas que se le ponen es a los familiares que ya no están con nosotros. Y dentro de estas ofrendas existen rituales en donde las personas con días de anticipación al Día de Muertos hacen ciertas acciones que conlleva a celebrar esta tradición mexicana. La tradición mexicana del altar de muertos viene desde épocas prehispánicas, en donde los antiguos mexicanos, donde los grupos indígenas celebraban la misma muerte de sus antepasados. ¿Qué es lo que hacían? Ellos, al igual que otras culturas como la china, la árabe o la egipcia, tenían lo que es el culto a los muertos. En las culturas prehispánicas, principalmente en México, no ha sido de menor importancia. Así la visión sobre la muerte en nuestro país son notables debido a ciertas características como el sentido solemne, el cual vive hasta nuestros tiempos. En México, esta celebración de la muerte tiene una vida tan larga como la misma. Pues la idea de que la vida y la muerte forman un binomio inseparable proviene desde las civilizaciones prehispánicas, pasan por la época de la colonización y llega hasta la modernidad, siendo siempre un ciclo en donde la transición de la vida material al espiritual es esencial. Es decir, nuestra cultura o nuestra tradición mexicana del Día de Muertos es una combinación de nuestros antepasados con los españoles al llegar a colonizar México. Ellos traían sus propias culturas que fueron fusionando a la propia cultura que ya tenían los grupos prehispánicos. El entender a la muerte y su significado es una ardua tarea, labor que abarca momentos de innumerables reflexiones, rituales y ceremonias de diversa índole, lo que le da paso a
al máximo símbolo plástico de la representación de esta festividad, que es el altar de muertos. Como les decía hace rato, el altar de muertos viene siendo la tradición más importante de la cultura mexicana y está protegida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. En la época prehispánica, dentro de la visión prehispánica, el acto de morir es el comienzo de un viaje hacia el Mictlán, el reino de los muertos descarnados, o el inframundo, también llamado Tziomayán, término que los españoles tradujeron como el infierno. Este viaje duraba 4 días, llegaba a su destino y el viajero ofrecía obsequios a los señores del Mictlán, que es a Mictlatehuatli, que viene siendo el señor de los muertos, y a su compañera Mictecacuihuatl, que es la señora de los moradores del reino de los muertos. Estos lo invitaban a pasar durante 4 años en esta vida en el Mictlán, y una vez que hayan pasado esos 4 años, ellos llegaban al último piso, que es el lugar donde era el eterno reposo, denominado Obsidiana de los Muertos. Para nuestros indígenas, la muerte no tenía una connotación moral de la religión católica, en la cual la idea del infierno o del paraíso significaba castigo o premio. Los antiguos mexicanos creían que el destino del alma del muerto estaba determinado por el tipo de muerte que había tenido por su comportamiento en la vida. Es decir, para ellos, una persona que había muerto en guerra era mandado a un lugar que es el paraíso del sol, precedido por Huitzilopochtli. Si la persona había muerto, lo que viene siendo en agua, se dirigían a un lugar que era precedido por Tlaloc, el dios del agua. En el caso de los niños, cuando murió un niño en la era prehispánica, ellos decían que iban a un lugar especial llamado Chichihuahualco, donde se encontraba un árbol del cual emanaba leche, del cual de ellos se alimentaban. Al Mictlán prácticamente iban aquellas personas que morían de muerte natural. Si se fijan de esa manera, en la época prehispánica tenían ya un sentido, o veían a la muerte de cierta manera como algo no religioso, pero sí como algo que celebrar. A la llegada de los españoles en lo que es la colonización en el siglo XVI, tras la conquista, se introduce en México el terror a la muerte, al infierno, como la divulgación del cristianismo, por lo que en esta época se observa una mezcla de creencias del viejo y el nuevo mundo. En esta época se comenzó a celebrar el Día de los Fieles Difuntos, cuando se veneraban los restos de santos europeos y asiáticos, los cuales los traían los españoles y entraban por el puerto de Veracruz y eran transportados a diferentes destinos, en ceremonias acompañadas por arcos de flores, oraciones, procesiones y bendiciones de los restos en las iglesias, o con las reliquias del pan de azúcar y lo que es el llamado el pan de muerte. Aquí es donde ya entra esa fusión que yo les comentaba hace rato, entre las tradiciones prehispánicas a las tradiciones que trajeron la colonia, los españoles. Actualmente, esta fusión de las costumbres españoles e indígenas originó lo que es la fiesta del Día de Muertos. Al ser México un país pluricultural y pluriétnico, la celebración no tiene un carácter homogéneo, sino que va añadiendo diferentes significados según el pueblo indígena o grupo social que la practique, construyendo así una celebración que es resultado de la mezcla de la cultura prehispánica con la religión católica, por lo que nuestro pueblo ha logrado mantener vivas sus antiguas tradiciones. Prácticamente, al decir que México es un país pluricultural, es que tenemos, cada zona del país tiene una cultura, y esta cultura le va añadiendo a cada una de las tradiciones, no nomás a la tradición del Día de Muertos, le va añadiendo un significado para ellos, que a su vez para el resto de los mexicanos va tomando sentido en cómo se van haciendo estas celebraciones. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario que tengan? Podemos continuar, Alejandro, y al final hacemos los comentarios o Ok, preguntas, por favor. Gracias. perfecto. Eso iba a comentar. Vamos a entrar con lo que son las ofrendas.
El Día de Muertos en México es una fiesta que vale la pena vivir. Por eso desde el 2003, la Organización Nacional, la Organización de las Naciones Unidas, la UNESCO, reconoce esta tradición mexicana como obra maestra del patrimonio oral e integral de la humanidad. México, yo retomé lo que son 7 ofrendas de origen indígenas que están, por ejemplo, Sonora tiene dos ofrendas, que es la ofrenda Yaqui y la Japuré, que está en la zona maya, en la zona sur del estado. Hidalgo tiene la ofrenda de Orizabita. En Guerrero están 2 ofrendas, que es la ofrenda de Tlacuapa y la ofrenda de Coatepec. En Michoacán tienen la ofrenda de Jaracuaro. Michoacán es una de las zonas donde mayor tradición tiene lo que es la festividad del Día de Muertos. Creo que es la zona en donde gran parte del país pone sus ojos encima por lo bello que adornan las tumbas, por las tradiciones que ellos manejan. Y no nomás México, sino que a nivel internacional es una de las zonas que más vista tiene en esta celebración, que es el Día de Muertos. La ofrenda de Orizabita, ofrenda originaria del pueblo indígena Otomí, en Hidalgo, específicamente en el Valle en Mezquital, aunque esta población sí les es pequeña, porque la gente se va a buscar a otros estados o a otros países el sustento económico. Ellos ven a los difuntos con un motivo de alegría que los vienen a visitar, destacando que la muerte no es eterna. La ofrenda de Tlacuapa, esta ofrenda es originaria de la región tlapaneca, la cual ubica entre la vertiente de la Sierra Madre del Sur y la costa del estado de Guerrero. El Día de Muertos de esta comunidad es sumamente especial, pues 15 días antes dan comienzo los preparativos para los altares. El día 31, esto ya deben de tener listo para el día 1 para recibir a los niños difuntos, a quienes se les brinda fruta y golosina. Y el día 2 reciben a todos los adultos, a quienes ofrecen al altar todo tipo de comidas regionales, las cuales son preparadas para sus ofrendas. La ofrenda de Coatepec es originaria del pueblo indígena náhuatl en Guerrero y son los pueblos indígenas más grandes de México. La celebración del Día de Muertos es una de las más importantes de la comunidad y los días 31 de octubre reciben a los casas de los angelitos, a los niños, con un altar adornado con flores, figuras de angelitos, dulces de calabaza y frutas. El día 1 de noviembre se dedica a los grandes y el 2 de noviembre visitan las tumbas en el panteón, donde se colocan velas, veladoras, flores, pan y realizan rezos. La ofrenda de Jaracuaro es la ofrenda original del pueblo indígena Purépechas en lo que viene siendo la zona de Michoacán. Entre las tradiciones se encuentran la del primer año realizar un novenario y sacrificar un cerdo para preparar alimento, en este caso un pozole que se ofrecerá en el 9º día. Suelen adornarse con flores de cempasúchil, que cabe recalcar que es una flor originaria de México y es la flor de los muertos, conocida también. Se coloca la ofrenda, se consume el pozole y después se lleva al panteón. En casa los difuntos se dejan adaptar por 2 días después del 2 de noviembre. Esto es porque el día 3 y el día 4 para algunas ofrendas o algunos pueblos indígenas es la transición donde ellos regresan de donde viven, o sea, regresan a lugares donde están descansando. La ofrenda de Juparé. Esta es una ofrenda de origen del pueblo mayo de Guatabampo, específicamente al norte de Sinaloa y al sur de Sonora. Celebración única del día 24 de octubre y se coloca en el interior de cada iglesia el tradicional altar o la tumba de los fieles difuntos, dando así el inicio del novenario. También suele colocarse imágenes religiosas, flores, frutas de estación y veladoras. Los días primeros las familias asisten a velar a sus difuntos al patio. La ofrenda Yaqui. Esta ofrenda es originaria del pueblo indígena Yaqui, ubicado específicamente en el Valle del Sur del estado de Sonora. Suele hacerse rezos y alabanzas a los cráneos de un sacerdote. Aquí se colocan los
tapancos, que son los altares para las ánimas, donde se colocan alimentos que consumen los niños, a quienes llaman parvulitos o niños difuntos. Y todo el mes de octubre se realiza conquis, que son procesiones, todos los lunes hasta llegar el 31 de octubre, y las ánimas son recibidas con alimentos que degustaron en las vidas cuando estaban vivos con sus familias. Y por último tenemos lo que es la ofrenda Yalalac. Esta ofrenda es originaria en Oaxaca, un pueblo indígena zapoteco de la Sierra Sur Norte. Las familias suelen acudir a las tumbas y los días 30 y 31 comienzan a preparar el altar. Suelen colocarse cañas y flor de cempasúchil, tanto en la alfombra como para aromatizar. También suelen poner pan de muerto, un mezcal con gusano y tamales de frijol envueltos en hojas de maíz. El día 1 de noviembre está dedicado a los angelitos que no lograron estar en la tierra, y el día 2 son dedicados a los fieles difuntos. De esta misma manera, este grupo indígena dice que los días 3 y 4 son para dejarlos ir y disculparse con ellos por si hubo algún malentendido. Si se fijan, casi todo lo que son los grupos indígenas tienen las mismas tradiciones al venerar a sus muertos. Por lo general, ellos empiezan la celebración los días 24 o 25 de octubre y tienen todo ese proceso hasta el día 1 y 2, que son los días en donde ya reciben a las almas de los niños o de sus fieles difuntos, y el 3 y 4 de noviembre es donde ellos los despiden para que regresen al lugar de donde salieron, para que al siguiente año vuelvan a tener ese caminito que andar para volver a estar con nosotros otra vez. Cada año muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que les gustaba a sus familiares, a quienes van dedicada esta ofrenda. Y al igual que en tiempos prehispánicos, se colocan incienso para aromatizar el lugar. Asimismo, las festividades incluyen adornar las tumbas con flores y muchas veces hacer altares sobre las lápidas, lo que en épocas indígenas tenía un gran significado, porque se pensaba que ayudaba a conducir a las ánimas a transitar por el buen camino tras la muerte. En las imágenes podemos ver lo que es la tradición principalmente en en Michoacán, que es donde las familias van a los panteones y las adornan. Ponen veladoras, ponen flores de cempasúchil para que las almas de sus fieles difuntos regresen ese día con nosotros. En la Ciudad de México igual hay algunos panteones en donde se sigue esta tradición desde el día 31 de octubre hasta el día 2, en donde hacen vigilias para recibir a sus fieles difuntos y poder estar. Ellos lo denominan en paz con ellos. ¿Por qué? Porque en esos momentos es cuando ellos les rezan y les piden disculpas por si en algún momento en la vida terrenal los hubieran ofendido. Exacto, en Mixque, que es uno de los panteones más tradicionales en la Ciudad de México, donde se hace todo eso. El Día de Muertos se celebra en todo México, teniendo algunas variantes dependiendo de la región o el estado. Para la UNESCO, el encuentro anual entre los pueblos indígenas y sus ancestros cumple una función social considerable, afirmar el papel del individuo dentro de la sociedad. También constituye a reforzar el estatuto cultural y social de las comunidades indígenas en México. Vamos a entrar a lo que son los altares de muertos. Cada uno de los grupos indígenas tiene o hace dentro de sus tradiciones un altar muy específico, que es adornado principalmente por manteles blancos, que es adornado por la flor de cempasúchil, por veladoras, por todas estas ofrendas que les ponen para que sus difuntos regresen ese día con nosotros y que pasen toda esta velada junto a ellos. En México tenemos una de las festividades que más asombro causa en el mundo, y es que no cualquiera festeja la muerte. Son días de fiesta para celebrar la partida de nuestros seres queridos, y durante estas fechas los cementerios se visten de colores y cambian sus oscuras y solitarias noches
por auténticas fiestas familiares, donde la luz de las velas y el sonido de los tríos o mariachis son parte de la celebración. Prácticamente, yo estaba leyendo un artículo que es extranjero, que decía que México es uno de los países en donde celebra la muerte más que nada. Y no la celebran por el hecho de celebrarla, sino es que la celebran porque recibimos a nuestros ancestros, a nuestros familiares y convivimos con ellos, aunque sea en espíritu. El altar de muertos es una práctica que ha tenido distintos significados a lo largo del tiempo, desde la visión de las antiguas civilizaciones hasta la intervención católica. Como una tradición prehispánica, el significado de la muerte conlleva un proceso parecido al de nacer. Se pensaba que cuando las almas abandonaban el cuerpo físico, debían pasar por distintas pruebas para llegar al paraíso. El altar de muertos está repleto de un alto contenido simbólico y una riqueza simbiótica excepcional. Cada uno de los elementos tiene un significado que puede interpretar no solo a las personas que fueron cercanas al difunto, sino a través de los objetos que complementan el altar. Se pueden conocer rasgos característicos e identificarlos al personaje. Y ahorita les hacía una pregunta que es, ¿a quiénes se les pone ofrenda? Las ofrendas que se ponen en el altar están dedicadas según la fecha para los grupos indígenas. Por ejemplo, para algunos grupos indígenas, el 29 de octubre se enciende una veladora en honor a los muertos olvidados y desamparados. El día 30 y 31 de octubre se hace un altar de muertos para los niños que fallecieron sin recibir el bautismo, en el caso de los que son católicos. El día 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos. El altar de muertos se dedica a todos los niños que murieron. Y el día 2 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos. En esta fecha se cree que todas las ánimas visitan al altar de muertos. Existen 3 formas de crear un altar de muertos, que es el altar de 2 niveles, el altar de 3 niveles y el altar de 7 niveles. El altar de 2 niveles es la que hace la representación del cielo y el infierno. El altar de 3 niveles hace la representación del cielo, purgatorio y el infierno. Y el altar de 7 niveles son los 7 pecados capitales. En el altar de muertos de 2 niveles representa la división del cielo y la tierra, así como sus elementos representativos, los frutos y la lluvia. Además representan los frutos de la tierra y las bondades de los cielos. Así sea un altar de 2 pisos o de 3 pisos o de 7 pisos, los elementos que debe de integrar prácticamente son los mismos. El altar de 3 niveles representa la tierra, el cielo y el inframundo, o también conocidos como la tierra, el purgatorio y el reino de los cielos. Para la religión católica puede representar la Santísima Trinidad. Y por último tenemos lo que es el altar de muertos de 7 niveles. Representa la forma más tradicional y según las civilizaciones antiguas, los distintos escalones significan las diferentes categorías o destinos de los 7 tipos de muerte. Durante la intervención católica, estos niveles se pueden interpretar como los 7 pecados capitales. ¿Qué opinión tienes? ¿Qué opinas con los preguntas? Sí, ¿verdad? Para mí sí. Hacen una pregunta, Raúl Reina, dice, ¿qué opinión tienes con los desfiles del Día de Muertos en la Ciudad de México? ¿Crees que se han desvirtuado de la verdadera tradición? Para mí sí. El desfile de muertos prácticamente está representado por catrinas. Las catrinas no vienen a ser parte de una tradición o de lo que viene siendo el altar de muertos o lo que viene siendo el Día de Muertos. La catrina se instituyó años después. No recuerdo el nombre de la persona que la hizo, pero eso ya se hizo vamos a suponer, en esta época moderna, pues, ¿no? Entonces siento yo que el desfile en sí para mí tendría otro sentido que no es parte de la tradición del Día de Muertos. O sea, la tradición para mí del Día de Muertos es armar un altar para nuestros fieles o ir al cementerio a limpiarles las tumbas, a
a colocarles las ofrendas en las tumbas como lo hacen en Michoacán y en algunas otras regiones de la Ciudad de México o de lo que viene siendo la península, que en la península de Yucatán sacan los restos de los difuntos, los huesitos, los limpian, los vuelven a acomodar en sus ataúdes o en la zona donde estaban, y ahí donde les hacen todas las ofrendas, los adornan, pues para que según ellos esto se hace para que ellos regresen con felicidad a estar este día tan solemne para ellos con nosotros, y a regresar otra vez y esperar un año más para volver a hacer ese camino, ese tránsito hacia nosotros. Exacto, José Guadalupe Posada fue quien creó lo que es la Catrina. El altar de 7 niveles tiene un sentido de qué es lo que se va a colocar en cada nivel. En el altar de 1 y 2 niveles, pues va significando el de 2 y 3 niveles. El cielo es donde se ponen los actos, imágenes religiosas, la imagen de nuestros difuntos. En la parte de lo que es la tierra o el infierno se colocan las veladoras, las flores de cempasúchil, el pan de muertos, incluso hasta la comida que les gustaba a ellos. Pero en el altar de 7 niveles es diferente. Por ejemplo, en este altar, en el nivel número 1, que es el que está hasta arriba, que es el nivel más alto, y se coloca la imagen de los santos al cual es devoto a la familia, o en su caso fue devoto el difunto. En el segundo nivel van las ánimas, donde se colocan las imágenes de las ánimas del purgatorio. En el tercer nivel va la purificación, es donde se coloca la sal, que simboliza la purificación del espíritu. En esta parte, las creencias es de que la sal purifica el alma, purifica el espíritu de esa persona. Entonces se debe de colocar en un plato la sal en forma de cruz enseguida de la imagen de nuestro familiar. ¿Por qué? Porque va a purificar esa alma para que pueda venir y se pueda ir otra vez hacia el lugar donde está morando su descanso. El cuarto nivel es el alma. En este nivel se coloca el pan de muertos, que significa la Eucaristía. En el nivel 5 va la comida, que es donde se colocan todo lo que son los alimentos que más le gustaba a nuestro fiel difunto, ya sea no nada más alimentos, sino también su bebida preferida y todo aquello que más le gustaba. En el sexto nivel va el retrato, se colocan las imágenes. Se colocan las imágenes de nuestros seres queridos que están siendo honrados en ese altar. En ese nivel van no nada más la imagen de uno, sino que podemos poner a todos a los cuales estamos honrando. Y en el último nivel va la cruz, formada por semillas, cenizas o cal, y fusiona para que el difunto pueda lo que es expiar sus culpas. En este sentido, este último nivel es para que el difunto, si tuvo alguna, bueno, el alma del difunto, si tuvo alguna culpa, aquí se le va a perdonar todo. Este es el altar tradicional o más utilizado. El día de hoy yo estaba viendo unas imágenes en Facebook y me dio risa ver una imagen de un altar con el fondo negro, cuando la tradición o lo que es la forma más común de utilizar es una sábana blanca, porque al igual que la sal, con lo blanco se purifica al altar para que las almas de nuestros seres queridos realmente puedan regresar y cada año estar viniendo a compartir con nosotros de esta hermosa tradición. Una vez que entendemos o que hacemos en nuestros hogares los altares, debemos también tener en cuenta qué elementos debe tener para armarlos y qué significado lleva cada uno de ellos.
El altar de muertos es decorado con distintos objetos que representan algún significado especial para las personas a las cuales se les ofrece. También existen elementos tradicionales como las flores o veladoras que según la tradición ayudan a las almas a encontrar el camino de vuelta al mundo de los muertos. Dentro de los altares, lo más tradicional sería colocar flores. Y estas flores no es cualquier flor, es la flor de cempasúchil, que es la flor tradicional para estas fechas, que tiene un propósito no solo de adornar lo que viene siendo el altar o en este caso la tumba, dependiendo de dónde se coloque el mismo, sino que esta flor es la que les da el camino a las almas para que lleguen con nosotros. Y es la misma que hace que ellos regresen a su lugar. En este caso, pues para los mexicas era el Mixtlán, ¿no? Que es el infierno como lo llamaban los españoles. A su vez, cada uno de los altares, sea de 2, de 3 o de 7 niveles, debe llevar un arco de flores. Este arco es una decoración que se coloca en la entrada de la casa o en este caso en la parte trasera del altar para dar la bienvenida de estas almas. Y está hecho de flores y de frutas. Dentro del mismo altar se debe colocar un vasor con agua, que significa la pureza de las almas. Se ofrece como bebida refrescante después del recorrido que hacen a la tierra. Y durante todo el altar se deben de poner veladoras, que las veladoras representan la luz y la fe para guiar a las almas entre los mundos. Según la tradición debe existir una por cada difunto. Deben de ser colocadas en forma de cruz para señalar los 4 puntos cardenales. Las veladoras en sí vienen a formar parte junto con las flores del camino que recorren las almas. Es decir, si no hay una veladora y hay puras flores, se cree que no hay un camino para ellos. Ellos no pueden salir del lugar donde se encuentran a compartir con nosotros. Y viceversa, si no hay flores, pero hay luz o están las veladoras, no encuentran en ellos ese camino, aunque esté la luz para ellos. O sea, la flor de cempasúchil prácticamente sería eso. Sería el camino que ellos van a recorrer. También se debe colocar una cruz, figura que se coloca en el suelo y enfrente de la ofrenda hecha de sal, ceniza o cempasúchil. ¿Por qué tiene que ser de sal, ceniza o cempasúchil? Porque volvemos a lo mismo, es para purificar el altar y que ellos mismos puedan guiarse con estas ofrendas. También se debe colocar copal o incienso, que se utiliza para limpiar y purificar el ambiente y alejar a los malos espíritus en la bienvenida de las almas. El petate, que es otro objeto que debe ponerse en el altar, comúnmente se utilizaba por los antiguos prehispánicos para envolver a los muertos y enterrarlos junto con dentro de sus rituales. Y aquí en el altar de muertos sirve para el descanso de las ánimas. En algunos hogares se usa como mantel para poner los alimentos, pero en sí el petate es donde se cree que las ánimas se van a sentar o se van a parar o se van a arrodillar para visualizar esa ofrenda que nosotros les estamos poniendo. Dentro de los adornos que se ponen en el altar está lo que es el papel picado, que representa el viento, así como los colores amarillo y morado que se utilizan para significar lo que es la pureza y el duelo. El amarillo es la pureza y el morado viene siendo el duelo. También se pone tierra, o en este caso acerrín pintado para hacer la simulación de la tierra. Esta tierra se utiliza para que las ánimas tengan ese mismo transitar, ese mismo camino, es decir, que se representa por medio de diversas semillas, frutos o especies. Asimismo, se utiliza acerrín pintado de diferentes colores para representar a este elemento.
Dentro del altar, lógicamente, debe estar una fotografía del difunto. Esta fotografía, pues, es a la persona que se está homenajeando, en este caso. Los alimentos y las bebidas, pues, es a gusto de nuestros fieles difuntos. Debe ser al grado de ellos, que solo puede disfrutarse una vez al año. Tradicionalmente son los platillos que a ellos les gustaba. Si les gustaba el mole, mole. Si les gustaban los tamales, tamales. Si les gustaba, no sé, algún otro alimento, pues es prácticamente lo que se debe de colocar. También se deben de colocar objetos personales. Se pueden colocar, especialmente si eran objetos queridos y apreciados. También se acostumbra a colocar una fotografía del difunto en la parte central. Estos objetos personales son lo que ellos vienen y prácticamente se cree que utilizan para poder acompañarnos en este día. Hoy prácticamente en muchas partes de México ya están haciendo lo que es la vigilia. Ya están en los panteones esperando la llegada. Se supone que las almas llegan a las 0 horas del día 2 y se regresan a las 0 horas del día 3 de noviembre. También en nuestro altar debemos de poner, como ya les mencioné, la sal para purificarlos. Y en algunos grupos indígenas utilizan lo que es la imagen de un perro, lo que es el Iscuintle, que es un perro prácticamente sin pelo, y el perro se cree que ayuda a las almas a cruzar el río Chiconahuatepan, el último paso para llegar al Mictlán, el inframundo para los mexicas. Este perro debe ser colocado a un lado del arco y es el que les va a dar la bienvenida a nuestros difuntos a este día tan especial. Para finalizar, dice que esta celebración de muertos, la muerte no representa la ausencia, sino una presencia viva. La muerte es un símbolo de vida que se materializa en el altar ofrecido. En este sentido, se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular, ya que comprende diversos significados, desde filosóficos hasta materiales. Prácticamente, hoy para los mexicanos, o bueno, mañana para los mexicanos, es una fiesta viva. Es una fiesta en donde vamos a recordar a todas aquellas personas que en vida nos hicieron felices. Para los mexicanos, celebrar el Día de Muertos es más allá de recordar a nuestros difuntos, sino que es convivir nuevamente con ellos. Yo me uno a estas festividades porque yo siento que estos días realmente mis familiares sí vienen y conviven un rato con nosotros, vienen y se siente prácticamente, o sea, en mi caso yo lo siento que ellos están aquí, entonces es celebrarlos, o sea, celebrarlos a ellos más allá de la muerte y porque realmente para mí este día están vivos, ellos están presentes conmigo. Y eso sería todo de mi parte. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Excelente presentación. Creo que nos surgen muchas, más que dudas, muchas reflexiones sobre todo este paso. Ahorita, cuando decías sobre lo que había en cuanto al tiempo de la transición, recordé que, por ejemplo, para los budistas son 3 días, es decir, cuando alguien, para ellos lo ideal es que cuando alguien siente o presiente que va a morir o si está en una fase terminal, es aislarnos totalmente 3 días en nuestra transición al cielo de nuestros antepasados, eran 4 días. Y qué interesante ver esas similitudes para aislarte, para tener ese paso, esa transición, para llegar a otro cielo. Y creo bueno, no sé, creo que para nosotros como mexicanos, todas estas tradiciones nos llevan a muchos recuerdos desde niñez. Como tú comentas, yo recuerdo esas idas al mercado a comprar las calaveritas, a llevar a mis hijos, traerlas a casa, poner el altar. Qué interesante además, y ojalá y todos los que ponemos altar nos adentrásemos un poquito más
en conocer realmente cómo debe de ser un altar y qué significa ese altar. Porque lo ponemos, porque tenemos la tradición, porque nos gusta, porque es algo que nos decora, es algo que nos trae recuerdos, ponemos nuestras fotos, pero la mayoría, te lo puedo asegurar, desconocemos esos 3 cielos, 4 cielos, 7 cielos, desconocemos el por qué debemos de poner la sal, desconocemos el origen de la flor de cempasúchil, y creo que esto que nos has aclarado es maravilloso. Y hablando de las famosas Catrinas, que para mí, como tú dices, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que la celebración del Día de los Muertos debería ser, aún lo que se hace a nivel federal o estatal, debería ser más tradicional. Las Catrinas sí, sí son muy mexicanas, es algo que nos representa verdaderamente, pero no es nuestra esencia. Las Catrinas, como tú lo sabes, fueron creadas por José Luis Posadas en el siglo XX, a ver si no recuerdo ahorita exactamente qué año, pero es después por Revolución, y obviamente, o antes, y obviamente se le decía, más que Catrinas, se le llamaban calaveras garbanceras. ¿Y por qué eso de calaveras garbanceras? Porque Posadas lo empezó a hacer un poco como en sarcasmo de aquellos indígenas que pretendían ser afrancesados, que era la época de Don Porfirio y demás. Prácticamente, según yo, era burlarse de la muerte. Sí, O pero sea, la más que de Catrina la es la burla muerte, a la muerte. sí, pero además de la muerte era burlarse de los indígenas, o sea, a lo mejor estoy equivocada, totalmente, pero tengo entendido que el origen de José, o sea, el por qué José Luis Posada hace las Catrinas fue porque a la gente se les decían garbanceras a aquellas mujeres u hombres, pero sobre todo mujeres, que negaban su origen indígena. Y entonces pretendían vestirse, arreglarse, ahora sí que como en la actualidad se diría de manera fifí. Entonces se les empezó a nombrar garbanceras a ellas, a las personas. Y Posadas saca la calavera garbancera, la imprime, porque además él era grabador, y es de ahí que empieza. Pero la realidad es que esta calavera garbancera se hace famosa cuando Diego Rivera la imprime en su pintura, no de impresión, sino de pintarla, en su pintura de Sueño de una tarde dominical, que era la típica tarde dominical de la Alameda, que además yo creo que muchos de nosotros que vivimos en ciudades o en pueblos, todos los domingos salíamos a dar ahora sí que nuestra calabaceada, a dar la vuelta de un lado hacia otro en la Plaza de Armas. Y en ocasiones había música, era muy bonito porque iba familias, iban niños, iban cuando estábamos en la época de adolescentes a ver a quién veíamos. Entonces era muy divertido. Y en ese Sueño de una tarde dominical lo plasma Diego Rivera, y está impreso ahí. Ahí es cuando lanza la famosa Catrina. Sin embargo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, para mí debería de ser casi, casi como la visita de los altares. Es Sí, decir, hacer un concurso. ahorita tú mencionabas acerca de que se está perdiendo la tradición. Yo leí que entre tradición y costumbre hay una delgada línea, Sí, en donde la costumbre es lo que tú haces sin saber por qué son. Y la tradición es donde tú realizas las acciones sabiendo por qué las estás haciendo. sí, Entonces, perfecto. dentro de lo que son los altares, hay gente que lo hace por cultura. La cultura es cuando tú sabes realmente el significado de cada cosa. La tradición es cuando lo hacen en forma masiva, como se hace en México, que se adornan las tumbas, esa por tradición, que es algo que se hace específicamente el día que corresponde. En este caso, pues que nosotros es el día 2 de noviembre. Y la costumbre es cuando tú haces algo que no necesariamente es el día que le corresponde. Es como cuando la gente va y visita a sus fieles difuntos a los panteones y los viste y los adorna otro día ajeno a lo que es el 2 de noviembre. Y muchas veces en la costumbre desconocemos
yo lo hacía por costumbre. Yo desconocía el por qué la sal, el por qué se tiene que poner esto, por qué se tiene que poner lo otro, hasta que me puse a investigar, hasta que me puse a leer y ver, ok, o sea, la sal va a ayudar para esto. Tienes que deshojar la flor de cempasúchil para poner una cruz, Sí. para poner el camino, el perro, que es muy importante en los altares, porque el perro son los guías de las almas que van desde el Mictlán, que vienen al mundo terrenal a compartir con nosotros ese día, y cuando se va a acabar el día que tienen que regresar, pues ahí van otra vez los perros acompañándolos a ellos a regresar a donde ellos van a permanecer otro año hasta cuando se les permita volver a regresar. Entonces, realmente cuando tú lo haces por costumbre, desconoces muchas cosas. Cuando ya tú te pones a visualizar el porqué de cada punto, ya le mezclas una tradición y una cultura a eso que tú haces. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, yo creo que aunque fuera por costumbre, porque muchos así lo hacemos, o lo hacemos o lo hacíamos, al menos se preserva la tradición y la costumbre, vamos a llamarlo. Porque donde la perdemos es cuando perdemos la esencia y metemos las catrinas, ¿sí? O sea, las catrinas es muy divertido, es algo que nos representa ya actualmente en el mundo, no solo en México, pero realmente esa sí es una tradición, no, perdón, es una costumbre, más que una tradición. O sea, la tradición es el altar de muertos. Y es maravilloso porque además conlleva todo eso que te dice, yo siempre he dicho que uno vive mientras la gente o nuestros seres queridos o alguien con uno que nos recuerde, sigues viviendo. Es decir, por eso es tan importante esta tradición del altar de muertos y de poner las fotos de nuestros queridos familiares o amigos, porque entonces siempre estarán vivos. Y creo que es bien bonita esa parte, ¿sí? Totalmente. Yo creo que ya me extendí. ¿Alguien más? Me encantarían los comentarios, las dudas, además al final te vamos a agradecer, porque ha sido una excelente exposición, con mucho, ahora sí que con mucha documentación de algo que la mayoría desconocemos. Me encantaría saber comentarios, Raúl, si nos haces el favor, porque así no puedo leerlos. Y también, El doctor okay, Mario levantó la mano para participar. perfecto. No sé si me escucho. Sí, me escucho. Sí, sí. Perfecto. Bueno, pues evidentemente día a día va uno aprendiendo más y más, y yo creo que esto que ha expresado Alejandro y Mónica acompañándolo es muy importante y es muy halagüeño, y además se siente muy bien porque es es uno de los iconos que distinguen a nuestro país. Desde luego, la celebridad del Día de los Muertos, o esto que celebramos nosotros muy a la mexicana, en muchos países se da, en Estados Unidos se da el Halloween, desde luego. Pero yo creo que la representación, así como México ha sido distinguido por muchas cosas, sobre todo me llama mucho la atención que es el colorido lo que les llama la atención, los colores que se manejan. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el caso de otro símbolo muy mexicano, Frida Kahlo, que día a día adquiere muchísima más importancia, también está llena de color. El mismo, perdón, a lo mejor la analogía no es muy exacta, pero recordarán ustedes este personaje que tuvimos en el Mundial que se celebró en México, el famoso Pique, pues también estaba lleno de color. Es decir, llama mucho el colorido que hay en nuestra patria, más allá del simbolismo que representa, ¿no? Me llama mucho la atención también, y quisiera yo destacar que los niveles que se manejan
en cuanto a la vida terrenal, a lo que es el inframundo. Por ejemplo, para los mayas, el concepto de lo que está abajo es el inframundo y lo que está arriba pues es el cielo, ¿no? Ese concepto tripartita yo creo que es común en muchas culturas. En particular aquí en Yucatán, la celebración se lleva en una forma muy especial. Pero la gente, por ejemplo, el día de hoy se come, para empezar, tiene una peculiaridad. No se conoce con el nombre del Día de Muertos, se conoce con el nombre de Hanal Pichán. Ese es el nombre maya del Día de Muertos, Hanal Pichán. Y efectivamente, como lo acaba de decir Raúl, se distingue por comer algo que se llama pib, o pibes, que cuando de pronto lo señalan en plural. Y hay gente que dice que, por ejemplo, lo señala como mukbi pollo, ¿no? Es algo semejante. Es una tradición, el pib, que es una torta de maíz que lleva adentro, puede llevar pollo o lleva carne de cerdo y que está con recado. El recado es el achiote que conocen muy bien en otros lados. Y entonces pueden agregarle algo que se llama espelón o no espelón, pero es una comida tradicional. Así es que dos cosas particulares de Yucatán son que se llama Hanal Pichán y segundo, que se come el pib, que es muy de la tierra yucateca. Qué rico. Eso quería comentar. Y mil felicidades, Alejandro. Verdaderamente aprendí mucho de tu plática. Me gustó mucho. Muchas felicidades y buenas noches, Mónica. Gracias, igual buenas noches. Gracias. Mil gracias. Fíjate que algo que a mí me impactó ahora que he estado viendo todo esto es en Campeche que las personas, en algunas zonas de Campeche, no recuerdo exactamente ahorita cuál, donde las personas van al panteón y no solo hacen el homenaje a sus muertos, sino que sacan los huesos, los limpian, los vuelven a juntar y los vuelven a meter. A mí eso se me hace escalofriante, la verdad, pero para ellos es un tener vivos a sus personas, un tenerlos aquí. Entonces, sí, esas tradiciones nuestras, en algunas, vamos a decir, en algunos otros países, pueden causar un poco de shock. Blanca Araceli comenta aquí en el chat. Dice, muy interesante, muchas gracias. También Gracias, Blanquita. Ara nos comenta también, gracias por la clase, mucha aportación. Gracias Alejandro y a Mónica. ¿Algunos más que quieran opinar o preguntar o platicar? ¿O algunas vivencias, porque de repente las tenemos? Ustedes como tanatólogos en esta celebración de muertos, creo que tienen muchas vivencias. Yo sí deseo comentar, ¿verdad? Que pues la celebración de esta tan importante que es cada año realizamos, por ejemplo, aquí en casa ahorita está un altar muy pequeñito que le pusimos bueno, mi hija, mi hermana está ahorita de visita, hizo un altar así muy sencillo, pero muy bonito, donde está la luz y los pétalos de flores, de las flores que recibí el día de ayer, y picó papel picado y así muy pequeñito, pero están las fotos ahí de mamá y de mi suegra, y le pusieron cafecito, agüita, lo que ellos les gustaba más, como algo muy simbólico, ¿verdad? Y con mucho respeto. Y eso, ese acto de amor, ese acto de gratitud, como bien decías, Teresita, y a todos nuestros amigos presentes, nos da como el consuelo, ¿verdad? Y esa paz a nuestro corazón
de que bien dijiste ahorita que mientras nos recordemos a nuestros seres queridos que ya han trascendido a la paz de Dios, ellos siempre nos acompañan en nuestro corazón porque la memoria del corazón es el agradecimiento. Entonces, realmente ellos nunca mueren porque estamos siempre evocándolos, ¿verdad? Con mucho cariño por todos los momentos, como bien decía aquí mi gran amigo Alejandro, por todos los momentos vividos, ¿verdad? Que nos proporcionaron y que nos dieron felicidad. Entonces, en muchas casas ahorita están muchos altares de muertos a la manera muy personal de cada persona, pero lo importante es que nos transmite el hacer ese acto. Bueno, pues vuelvo a decirlo, nos transmite un acto de amor, un acto de agradecimiento y nos brinda paz de saber que ellos están en ese lugar de luz espiritual, ¿verdad? Y que nosotros aquí seguimos amándolos y recordándolos con mucho amor. Pues creo que muchísimas gracias, Alejandro, mil gracias por tu excelente exposición. Mónica, gracias por toda esta coordinación que nos estás apoyando. Y si ya no hay más preguntas, pues cerraremos. Ahora sí que recordando a nuestros seres queridos que trascendieron. Gracias a quienes estuvieron presentes. Sabemos que hoy es un día complicado porque muchos de nosotros estamos celebrando nuestro pan de muerto, nuestro chocolatito y recordando a nuestros seres queridos. Así que muchísimas gracias por estar presentes. Gracias, Mónica, de nuevo por todo tu apoyo. Gracias, Alejandro, por tu excelente exposición. Y esperamos que ya, ahora sí ya, lo jalas, por favor, de senderista. Y a nuestros compañeros que están aquí, que no son senderistas todavía, por favor, déjenos su teléfono. Raúl, no sé si pusiste el link para que ojalá y se hagan senderistas. Y muchísimas gracias. Si Dios Muchas quiere, gracias. El domingo Y bueno, no se pues lo pierdan. nuevamente, sí, es lo que iba a decir, Teresita, recordarles a todos, ¿verdad? Que estemos muy pendientes de las siguientes conferencias, de las siguientes mesas de trabajo, porque todo el mes va a estar dedicado, pues, ¿verdad?, a esta importante celebración. Y pues como hoy iniciamos, hoy se da el toque mágico de inicio para cerrar así con todo el favor de Dios, a finales de noviembre, ¿verdad? Con toda esa participación tan importante que vamos a tener, para que estén muy pendientes y que, bueno, estemos todos unidos en este aprendizaje. Gracias y buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches y que Gracias. disfruten su pan de muerto. Gracias, Alejandro. Gracias.